El mensaje de hoy es: prosperando en todo, tengo salvación. Vamos a aprender, hermanos, hermanas, la diferencia de hacer riquezas, ser prosperado. El hijo y la hija de Dios es prosperado. El hijo y la hija de Dios no hace riquezas. El hijo y la hija de Dios es prosperado. No se olvide, porque cuando el hijo y la hija de Dios es prosperado, tiene salvación. Pero si el hijo y la hija de Dios hace riquezas, no tiene salvación. La palabra de Dios es clara. El hijo, la hija de Dios es prosperado, tiene salvación. Pero tanto el varón como la mujer que hace riquezas no tiene salvación. Y nosotros, los hijos, las hijas de Dios, tenemos que obedecer. Dios Todopoderoso está desde Génesis hasta Revelaciones. Toda su palabra nos explica claramente cómo el hijo y la hija de Dios es prosperado. Y no como algunos que agarran solamente algunos versos, que analizan el contexto o el libro o toda la palabra del Señor. No lo analizan y entonces confunden el ser próspero con hacer riquezas. ¿Qué nos dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 14 y el verso 17? Cuando hayas comido y te hartes y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y tu corazón se eleve, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, donde viviste como esclavo, y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me ha hecho esta riqueza. Es el pensamiento natural de todo hombre, de toda mujer. Cuando está haciendo riquezas, se vuelve soberbio y orgulloso. Se está alejando completamente, porque más está mirando cómo aumenta sus riquezas. Empieza a multiplicarse sus riquezas. Si antes tenía un bien, es decir, tenía una casa, un vehículo, un negocio, una empresa o un trabajo, ahora ya tiene 5 casas, 10 vehículos, tiene 5 empresas. Se multiplica y se aleja del Señor. Su corazón se eleva. La palabra del Señor dice: cuando el corazón se eleva del ser humano, significa que es soberbio, es orgulloso, es rebelde. Y de su boca sale: mi poder y fortaleza de mi mano me ha hecho esta riqueza. Miren, hermano, esto sucede cuando el hombre o la mujer está haciendo riquezas. Se siente orgulloso, soberbio. Por eso esta es la razón por qué Jesús el Cristo dijo: los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias locas y dañosas que anegan a los hombres en perdición y muerte. Dios Todopoderoso está siendo claro. Le dice al hombre: no te enriquezcas. Es bien claro. Dios Todopoderoso le está diciendo al hombre y a la mujer: no te enriquezcas. Como hemos leído más antes, dice claramente: tu corazón se eleva, te vuelves orgulloso, soberbio y rebelde. Y de tu boca sale y dices: mi poder y mi fortaleza de mi mano me ha hecho esta riqueza. Y Jesús nos advierte, nos dice: no hagas riquezas. Y Jesús nos dice: vas a caer en tentación. Cuando Dios Todopoderoso nos está diciendo: vas a caer en tentación, nos está diciendo: vas a tener un estímulo, vas a tener una voluntad que induce el deseo a algo. Vas a querer más, mucho más. Para ti va a ser fácil pensar: logré hacer 5 empresas. Bueno, una más o 2 más. Ingresas a la tentación. Luego
ingresas a estar en lazo. Es decir, caes en una trampa y estás atado. Y no te das cuenta. La persona que empieza a hacer riquezas empieza a caer en el lazo. El lazo es ser atado. Cae en trampas y en muchas codicias. ¿Está entendiendo, hermano? Jesús te está advirtiendo a aquellas personas que quieren hacer riquezas. Te vas a volver codicioso. Entonces, quieres más aumentar. Y al volverte codicioso, tu corazón se eleva. Y cuando tu corazón se eleva, empiezas a pecar. Y el pecado te anega, es decir, te sumerge en perdición. Es decir, te alejas de Jesús, te alejas de la salvación de Jesús. Oiga, la palabra de Dios es clara. Aquel que motiva para que hagan riquezas, como aquel que es motivado para hacer riquezas, ambos son ciegos. Y la palabra de Dios es clara. Un ciego que guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. Por eso la palabra de Dios es clara y enseña: no te enriquezcas. Jesús el Cristo advierte al hombre y a la mujer: si desobedecen la palabra de Dios, perderán su salvación. ¿Está entendiendo? Si Jesús te dice: no te enriquezcas, porque vas a perder tu salvación, porque tienes sabiduría terrena, animal y diabólica, cuyo fin es la perdición y muerte eterna. Miren, hermano, ¿qué lleva la riqueza? ¿Dónde te lleva la riqueza? No te lleva a la salvación. La riqueza es de sabiduría terrena, animal y diabólica, cuyo fin es la perdición y la muerte eterna. Aquel que hace riquezas no está escrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. ¿Está entendiendo, hermano? El hombre, la mujer que se dedica a hacer riquezas pierde su salvación. No puedes servir a dos señores. Amas a uno, desprecias al otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Todos aquellos que se dedican a hacer dinero, el amor al dinero les va a acarrear muchos males. Por eso el Señor es claro. Y eso está hablando para que se den cuenta, porque están todavía en esta tierra. Porque en el momento en que fallece el hombre y la mujer, cambia la situación. Ya no hay nada que hablar. Directamente va a ser el juicio. Pero mientras están vivos, Dios les advierte al hombre y a la mujer: no se hagan riquezas. Vas a perder la salvación. La persona cuando hace riquezas se olvida de Dios, se vuelve soberbio, se vuelve orgulloso, se vuelve rebelde. Su corazón se eleva y de su boca sale: mi poder y mi fortaleza, mi conocimiento, mi astucia, mi valentía. He arriesgado, he ganado. El hijo, la hija de Dios ahora ya sabe. Si cuando nosotros hemos buscado al Señor, nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo, ¿cuál es nuestro objetivo? Ser salvos. Entonces viene la pregunta: hijo, hija de Dios, ¿por qué estás haciendo riquezas? Te estás olvidando de Jesús. Te estás olvidando del Dios Todopoderoso. Porque tu corazón se está volviendo orgulloso, soberbio y rebelde. Y bien claramente dice la palabra del Señor: aquel que está haciendo riquezas
Aquel que ama a las riquezas, aquel que ama el dinero, no está escrito en el libro de la vida. ¿Está entendiendo, hermano? Hermana. Será lanzado al lago de fuego. Les recuerdo, el tema de hoy es prosperado en todo, tengo salvación. Y vamos a aprender que el hijo o la hija de Dios es prosperado. No hace riquezas. El hijo o la hija de Dios es prosperado. No hace riquezas. Por eso en aquel momento, los que temen a Jesús, el Cristo, miren hermanos, cuando han escuchado este antecedente, lo que Jesús nos está enseñando a nosotros, a mí y a usted, todos los que han escuchado los antecedentes empiezan a pensar, están conversando, porque estaban yendo por un camino equivocado y empezaron a conversar y a dialogar. De la misma manera está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice, en el momento, los que temen a Jesús el Cristo, hablaron cada uno a su compañero. ¿Está escuchando? Dios Todopoderoso lo sabe todo. Lo sabe todo. No hay nada oculto para Él. Todo lo sabe. Sabe que el hijo o la hija de Dios puede ser tentado. Sabe que el hijo o la hija de Dios puede caer en querer hacer riquezas. Pero también Jesús sabe que el hijo o la hija de Dios va a reaccionar en un momento y va a cambiar de actitud para no seguir ese camino de perdición. Por eso le dice la palabra de Dios, dice, los que temen a Jesús el Cristo, hablaron cada uno a su compañero. Jesús el Cristo escuchó y oyó. Miren, hermano, ¿qué estamos haciendo ahorita? Vamos a aprender lo que Jesús nos ha dicho, que el hijo o la hija de Dios es prosperado en todo y tiene salvación. Entonces los hijos, las hijas de Dios se reúnen y hablan. ¿Estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto? ¿Estamos en el camino correcto? ¿En el camino de verdad? ¿En el camino de Jesús? Entonces empezamos a hablar todos los hijos, las hijas de Dios. Y Jesús el Cristo escucha. Y oyó. ¿Qué dice? Y fue escrito delante de él un libro de memoria. Y hay dos libros. Usted y yo ya sabemos. Usted que es hijo o hija de Dios, sabemos que existen dos libros. El libro de la vida y el libro de las memorias, que otros le llaman el libro de las obras. Fue escrito delante de él un libro de memoria para los que temen a Dios Todopoderoso y para los que piensan en su nombre. ¿Está entendiendo, hermano? Su pensamiento de usted y de mí es siempre pensar en su nombre. Su nombre es Jesús, el Cristo. Eso usted jamás se debe olvidar. Nosotros tenemos que pensar constantemente en su nombre, en Jesús el Cristo. Por eso hemos aprendido nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces usted piensa en ese nombre, sobre todo nombre, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo de los ejércitos dijo,
serán míos. ¿Está entendiendo? Seremos de Él. Serán míos, dice. Seremos de Él. El día que yo prepare mi tesoro especial. ¿Está entendiendo? Que yo prepare mi tesoro especial. Para nosotros es la salvación. Para el Hijo, la hija de Dios es la salvación. Y les perdonaré. Miren, hermanos. Si nosotros pensamos en Jesús, si nosotros empezamos a obedecer a Jesús, si nosotros empezamos a obedecer sus mandamientos, Jesús nos dice que Él va a preparar su tesoro especial y nos va a perdonar. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, a su hijo que le sirve. ¿Está entendiendo? A su hijo que le sirve. Es decir, a su hijo que le obedece. A su hijo que obedece los mandatos de Dios Todopoderoso. Por eso nos dice, conviértete y haz diferencia entre el justo y el malo. ¿Qué nos está diciendo? Séte diferente. Séte justo. No seas malo. Ahora mira a un justo y mira a un malo. Pero esa es diferencia entre el que sirve a Dios, ese es el justo. ¿Está entendiendo? Ese es el justo, el que sirve a Dios. ¿Y quién es el malo? El que no le sirvió. ¿Estamos entendiendo? Haz diferencia entre el justo y el malo. ¿Quién es el justo? Aquel que le sirve a Dios. ¿Y quién es el malo? Aquel que no le sirvió. El justo le sirve a Dios. Y el malo no le sirvió a Dios. Ustedes lo pueden encontrar en Malaquías capítulo 16, Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18. Por eso, hermano, hermana, por eso nosotros nos reunimos, por eso escuchamos la palabra de Dios, para hablar de Jesús. Para que nosotros recapacitemos. Y si estamos equivocados, corregirnos y buscarlo al Señor. Y arrepentirnos. Cambiando nuestra actitud. Por eso escuchamos la palabra de Dios. Porque si no pensamos nosotros en su nombre, estamos perdidos. Tenemos que pensar en su nombre. Jesús el Cristo. Eso nunca se olvide. Tiene que usted pensar en su nombre. Jesús el Cristo. Por eso, hermano, hermana, este tiempo, hasta hoy, hemos hablado todo el momento de arrepentimiento. Y hemos hablado claramente, muchos hermanos y hermanas no son misericordiosos. Estamos hablando constantemente. No se hagan riquezas. No tengan amor al dinero.
no dependen del dinero. No confíen del dinero. Entonces, cuando estamos reunidos, hablamos de Jesús el Cristo. Y cuando estamos hablando de Jesús el Cristo, nuestro corazón late. Y empezamos a analizarnos y decir, estoy equivocado lo que estoy haciendo. ¿Cómo puedo corregirme? Por eso es bien claro, hermano, hermana, el título del mensaje. Prosperado en todo, tengo salvación. No dice, voy a hacer riquezas y voy a hacer salvación. O voy a tener salvación. Más aún, sí dice, aquel que hace riquezas no está escrito en el libro de la vida. ¿Está entendiendo? Y los que no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Pero también está escrito lo que hoy estamos hablando, reflexionando entre todos los hijos y las hijas de Dios, teniendo un solo pensamiento. Pensamos en Jesús, el Cristo. Y Dios Todopoderoso dice, nos escuchó. Estamos pensando en Jesús y decirle, Señor, enséñanos tu camino. Enséñanos si estamos haciendo lo correcto. Muéstranos si estamos haciendo lo correcto. Y Dios Todopoderoso dice que en ese instante se anota lo que nosotros estamos hablando. Porque estamos pensando en su nombre. Y Dios va a decirnos, ustedes serán míos. En el día en que yo prepare mi tesoro especial, usted y yo, ya hemos hablado, es la salvación para nosotros. Y les perdonaré como el que perdona a su hijo. ¿Qué le sirve? Usted, hijo, hija de Dios, ¿usted le sirve a Dios Todopoderoso? Usted dirá sí. Usted obedece la palabra de Dios. Eso es servirle a Dios. Eso es servirle a Dios. Hermano, hermana, hay muchas cosas que le suceden al hijo o la hija de Dios. Desde las bendiciones más grandes que recibe el hijo o la hija de Dios, como a veces esos lunares que aparecen cuando las personas lo engañan. Le dicen, yo se lo voy a hacer tal cosa, págame tanto, y usted le paga porque usted es hijo y hija de Dios, le paga completamente, pero lo engaña. No lo hacen. Y usted se molesta por esos aspectos lunares. Usted no puede perder su salvación. Por eso el hijo o la hija de Dios, hermano, el que no perdona, puede perder su salvación. Si la palabra de Dios dice 70 veces 7, estamos más de 490 faltas. Si tu hermano, es decir, un creyente, te ha ofendido 490 veces en un día, 490 veces tienes que perdonarle. Hermano, hermana, no podemos perder nuestra salvación. Por eso hablamos de Jesús. Por eso estamos con en nuestro pensamiento su nombre. Su nombre, Jesús, el Cristo.
Eso usted nunca se olvide.